Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central en esta ciudad de La Romana, ubicada en La Espaillat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy vamos a seguir en la misma perspectiva que llevábamos de guiados por el Espíritu Santo, y vamos a dar algunos ejemplos, sobre todo del tema que tenemos el día de hoy. Antes de entrar, tengo que dar algunas informaciones. Hoy yo voy a hablar sobre el Espíritu Santo nos guía hacia la santidad. El Espíritu Santo nos guía hacia la santidad. Voy a hablar de eso el día de hoy. Pero antes déjeme dar algunas informaciones de la casa. Usted sabe que estamos ubicados en La Espaillat, número 86. Esto es entre la Eugenio Miranda y la Duarte. Eugenio Miranda y la Duarte. También tenemos servicio los martes con verdades bíblicas. Tenemos servicios los jueves, servicios de alabanza y adoración a Dios. Los domingos son los servicios principales, y los domingos tenemos escuela bíblica a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Nos juntamos también los miércoles para orar. Los jóvenes se juntan los sábados en un servicio especial que tienen. Los caballeros se juntan los lunes para orar y para cantar al Señor. Y la familia, el ministerio de la familia, aparte de que hay consagración en la mañana en la iglesia, la familia se junta en la noche para llevar la palabra de Dios a alguna familia, una oración a alguna familia que lo necesite. Así que estamos abiertos también todos los días desde las 9 de la mañana. Usted puede visitarnos cuando guste. Esta semana la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel internacional tiene su asamblea internacional en la ciudad de Orlando, en Florida. Así que estaremos por allá varios días, son 5 días de asamblea. Estaremos por allá para ver los negocios de la iglesia, cómo avanzamos y hacia dónde vamos por los próximos 2 años. Así que les pido a todos los hermanos que escuchan esto que oren, porque grandes cosas vienen y es mucho trabajo el que hay que hacer. Vamos a entrar en el tema del día de hoy. El Espíritu Santo nos guía hacia la santidad, y casi no se habla de eso, pero esta es una verdad centrada en toda la Escritura. Romanos capítulo 8, versículos 13 y 14, mire cómo dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está. Pero si viven conforme al Espíritu, van a hacer 2 cosas. Número 1, van a hacer morir las obras de la carne, y por ende, la número 2 es, ustedes entonces van a vivir con la vida correcta. Hacen morir las obras de la carne, que son las que las llevan a ustedes a la muerte, y en vez de morir, ahora van a vivir. ¿Por qué? Porque ya no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice el verso siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí entra una pregunta fácil dentro de este tema, y es: ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que el Señor ha declarado con poder que son sus hijos, porque han aceptado a Cristo y ya no viven conforme a las apetencias del mundo, sino que ahora viven conforme al Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Creo que esto está fácil de entender.
Entonces, cuando la Biblia habla de la guía del Espíritu Santo, y lo he estado diciendo en las semanas anteriores, aquellos que no pudieron escuchar ni ver los programas de la semana anterior, del jueves pasado y del jueves antepasado, puede ir a YouTube, a Mundo Cristiano IDP, y ahí le va a aparecer los programas anteriores. Y se va a dar cuenta que todos nuestros programas, desde el 1 de julio para acá, están hablando de un mismo tema, la guianza del Espíritu de Dios. Entonces, hemos estado hablando de que la Biblia, cuando habla de la guía del Espíritu Santo, la gente suele concentrarse solo en las decisiones importantes de la vida, y hemos estado dando ejemplos de cómo el Espíritu nos guía para tomar decisiones importantes. Por ejemplo, como elegir una profesión o como un ministerio, trabajar en un ministerio o un lugar donde vivir. Son decisiones importantes. Sin embargo, el propósito principal del Espíritu Santo guiándonos en nuestra vida no es para hacernos exitosos y para que nosotros tomemos decisiones correctas. Esto es consecuencia de el objetivo principal del Espíritu Santo. ¿Cuál es su objetivo principal, pastor? Pues hacernos santos. El Espíritu Santo, el objetivo principal es hacernos santos delante de Dios. Entonces, antes de guiarnos hacia un lugar, atención, antes del Espíritu guiarnos hacia un lugar, Dios lo que quiere es guiarnos hacia un carácter semejante al de Cristo. Y para eso hay que ser santo. El Señor lo dice una y otra vez: sean santos porque yo soy santo. Pero no puedo ser santo viviendo como me da la gana o sin saber, incluso a veces sin saber lo que es la santidad. La mayor evidencia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente no es que los creyentes ostenten, manifiesten dones extraordinarios, sino la evidencia más palpable es una vida transformada por la santidad. Alguien que viva en santidad. Esa es la evidencia más clara. Esa es la evidencia más clara. Entonces, Pablo, aquí en Romanos 8, lo que hace es contarnos de que existe una lucha constante entre mi carne y mi espíritu. La carne representa a la naturaleza con la cual nosotros hemos crecido. Hemos crecido en oscuridad, sin Dios, sin Cristo en el mundo, viviendo en la oscuridad. Pero cuando llega Cristo, sobre todo viviendo en esa oscuridad para satisfacer los deseos egoístas. Pero cuando llega Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos conduce hacia la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es que nosotros sigamos viviendo en la oscuridad. No es que nosotros sigamos viviendo bajo la perspectiva del pecado y de los deseos egoístas, sino que ahora la voluntad de Dios es que nosotros aprendamos a enfrentarnos a las decisiones que debemos escoger en esta vida, y peleemos contra esos impulsos que desea la carne, que van en contra de la propia voluntad de Dios. Por lo tanto, el deseo de Dios es que nosotros prestemos atención a su Espíritu Santo, a su palabra, que el Espíritu nos lleva a la palabra, claro está, pero que prestemos atención a su Espíritu para que nosotros entonces podamos vivir en santidad. Todo lo demás, las decisiones que tomamos cuando vivimos en santidad, es resultado de la propia guianza del Espíritu Santo. Ok. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Esa es su primera labor. La primera labor es convencernos de pecado. Juan 16:8 dice que cuando Él venga, Jesús se refiere directamente al Espíritu Santo. Cuando dice, cuando Él venga, Él los va a convencer a ustedes de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y esto qué significa? Que la primera obra que hace el Espíritu Santo es mostrar aquello que desagrada a Dios.
una vez más, voy a repetir eso. La primera obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida es mostrarnos lo que desagrada a Dios. Y de hecho, lo que hay en nosotros que desagrada a Dios, por eso nos convence de pecado. Por eso hay un juicio sobre nosotros. Y ese juicio lo que hace es convencernos de pecado. Por lo tanto, antes de conocer a Cristo, muchas personas podrían mentir. La mayoría de gente miente, engaña, actúa con egoísmo, sin experimentar ningún remordimiento, hermanos. Pero cuando el Espíritu Santo mora en el creyente, no quiere decir que no engañe, no, es probable que sea tentado a engañar, pero ahora desarrolla una sensibilidad espiritual que produce incomodidad cuando el ser humano está fallando. Por eso un cristiano que antes mentía, hoy sí miente, porque no estoy diciendo que no mienta, sí miente. ¿Por qué? Porque hay un residuo de pecado, un residuo de maldad en él, que como dijo el apóstol Pablo, ya no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, esto hago. Entonces, aunque yo quiero con mis deseos, con mi corazón agradar a Dios, hay una realidad en mí, y es que habito en un cuerpo que le interesa, que lo que le interesa no es lo que le agrada a Dios, es todo lo contrario. Por lo tanto, antes cuando mentía no sentía ningún remordimiento. Hoy cuando miento, una vez más digo, pastor, ¿y el cristiano miente? Claro que sí, como todos los hombres. ¿Y el cristiano es orgulloso? Claro que sí, como todos los hombres. ¿Y egoísta? Sí, como todos los hombres. Pero hay una actitud diferente porque tenemos a alguien que nos está guiando y nos está diciendo que eso que estamos haciendo le desagrada a Dios. Gloria a Dios, porque esta es una de las mejores cosas que pueden pasarnos a nosotros, porque nos garantiza de que sí somos hijos de Dios. El que no es hijo de Dios no tiene remordimiento de estas cosas, pero el hijo de Dios siente remordimiento. Y ese sentimiento no es un simple sentimiento de culpa o un sentimiento emocional. Es la propia voz del Espíritu Santo llamándonos a que nos arrepintamos y que restauremos nuestra relación con Dios. Por lo tanto, el Espíritu no nos muestra el pecado para condenarnos, como solemos hacer los seres humanos. Cuando alguien peca o falla delante de nosotros, lo que hacemos es condenarlo. El Espíritu Santo no hace eso. Lo que hace es mostrarnos el error, mostrarnos la falta, el pecado. ¿Para qué? Para conducirnos a una vida santa. Para que nosotros veamos eso, nos apartemos de eso, no vivamos conforme a eso y que esto nos pueda guiar a una vida santa. Un creyente sensible al Espíritu Santo no justifica su pecado, nunca lo justifica. Lo único que hace es que lo reconoce, lo confiesa y busca apartarse de él, como dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en el trabajo cometemos un error. Estamos trabajando en una empresa, cometemos un error. Nadie lo ha descubierto el error. La opción más fácil, ¿cuál es? Fui yo que cometí el error, nadie lo descubrió, pero yo lo sé. Entonces la opción más fácil es ocultarlo. Pero el Espíritu Santo produce una convicción tan profunda en nosotros que decidimos reconocer nuestra falta y tal vez enfrentarnos a las consecuencias temporales. Ojo, porque cada falta, cada error, cada pecado nos va a confrontar, nos va a enfrentar a una consecuencia temporal. Pero a la vez, esto lo que hace es conservarnos a nosotros mismos en una conciencia limpia delante de Dios. Que aunque alguien venga a decirnos, sí, pero tú hiciste tal cosa, tú le puedes decir, sí, yo lo hice, lo reconocí, que obré mal, me arrepentí de ello y no lo he vuelto a hacer. Pero entiendo que sí lo hice mal en ese momento. ¿Ya? Entonces Dios no nos juzga, el Espíritu Santo no viene a nuestra vida a hacernos reconocer nuestra maldad para juzgarnos, sino para guiarnos hacia la santidad. Otro ejemplo que puede pasar el día de hoy.
tienes una cuenta bancaria, estás rototén, estás roto, estás en olla. Pero ¿qué pasa? Que recibes un depósito bancario por equivocación y nadie parece darse cuenta. Sin embargo, tú que estás en olla, que tienes que pagar la casa, que tienes que hacer la compra, que tienes que pagar otro pagaré, que tienes que comprar esto, cuando recibes este depósito bancario, que no, tú sabes que no es tuyo, pero que nadie se ha dado cuenta, es más fácil ocultarlo y tomar ese dinero y gastarlo. Sin embargo, el Espíritu nos recuerda que debemos actuar con integridad, no debemos actuar como un corazón que no conoce a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos llamar al banco, debemos devolver el dinero. La santidad se manifiesta en esas decisiones tan simples que parecen, en decisiones tan simples como esa. Aleluya. Yo recuerdo una vez, y esto me pasó de manera personal, recuerdo una vez que fue a un hermano para una actividad de los niños, recuerdo, una iglesia que pastoreábamos, el hermano me llamó y dijo, pastor, le puse unos $75 para que usted vaya, los retire y eso sea de aporte, es mi aporte para la actividad de los niños, era un campamento de verano de los niños. Y yo fui a ese lugar a retirar el dinero y la cajera por equivocación me entregó $150. En vez de 75 me entregó 150. Y yo recibí el dinero y salí, y entonces afuera sentí como que el Espíritu me corrigió y pude contar el dinero porque no lo había contado. Lo conté y me di cuenta que eran 150 que me había entregado y dije, no, todo estaba en papeleta de 20. Primer error es que no conté dentro. Segundo error es que afuera, después que salí, ya cuando entro no puedo tener reclamo. Eso es algo. Y yo conté y me di cuenta que eran 150 y entré, interrumpí a la cajera que estaba atendiendo a otro cliente y le dije, perdóname, pero necesito que hagas eso. ¿Cuánto fue que me enviaron? Y ella mira los documentos anteriores. 75. ¿Cuánto tú me entregaste? 150. Y tuve ahí que devolverle 75. Y ella se puso a llorar y me dijo, es primera vez que esto pasa. Primera vez que alguien entra y me devuelve dinero. Y a mí eso me dio dolor, porque los seres humanos, ¿por qué actuamos así realmente cuando deberíamos actuar de manera correcta? Por eso el Espíritu Santo está para corregirnos y para llevarnos a la santidad. El Espíritu Santo fortalece nuestra lucha contra el pecado, porque tenemos una lucha recia, ardua contra el pecado. El apóstol Pablo dice que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne. ¿Y qué es lo que tenemos en las obras de la carne? Las obras de la carne es pecado, por lo tanto, por el Espíritu Santo es que debemos hacer morir las obras de la carne. El creyente no vence el pecado únicamente con la fuerza de voluntad. El que no es creyente quiere vencer su adicción por fuerza de voluntad y eso no pasa porque nuestra fuerza de voluntad se hace esclava del pecado de la adicción. Por lo tanto, necesitas ayuda y guianza para poder vencer ese deseo que siempre va a estar ahí tocando la puerta. La santidad no consiste en el esfuerzo humano, sino en la dependencia del Espíritu Santo, amados hermanos. La santidad no consiste en el esfuerzo del hombre, sino en la dependencia del Espíritu Santo. Entonces, cada día debemos decidir alimentar. Atención con esto. Cada día debemos decidir a cuál de los dos alimentar, o a la carne o al espíritu. Esa es decisión tuya. Gálatas 5:16 dice, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Es decir, el que no ande en el espíritu, adivine dónde está. Una vez más, para que lo pensemos un momentito. El que no ande en el espíritu, adivine usted dónde está. Satisfaciendo los deseos de la carne. La persona que no se está congregando, y tengo que decirlo duro esto, la persona que no se está congregando, porque esa iglesia, porque aquella iglesia, porque este pastor, porque este líder, le aseguro yo a usted que ese está a punto de satisfacer los deseos de la carne por encima de la guianza del Espíritu. Por eso el apóstol nos dice, anden en el Espíritu. ¿Para qué? Para que ustedes no satisfagan los deseos de la carne.
porque ellos van a estar ahí, hermano. De que van a estar ahí, van a estar ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ok? Eso significa que ahora, todo esto significa que... no significa todo esto de andar en el Espíritu que nunca seremos tentados. Las tentaciones siempre van a estar ahí todos los días, a todo momento. Sin embargo, lo que realmente significa esto es que ahora tenemos poder para decir no al pecado. Porque un hombre sin el Espíritu Santo, no con mucha facilidad, dice no sabe. Y aunque le diga no hoy, le diga no mañana, va a llegar un momento en que va a ceder. Solamente con el Espíritu Santo en nosotros podemos resistir el mal. Resistir al mal. Unos cuantos ejemplos. Un conductor, como se maneja en este país, un conductor viene y te cierra el paso, pero él no está en su razón. Tú vas en una calle de una vía, pero él viene en sentido contrario y te cierra el paso. Nuestra reacción inmediata es insultar a ese conductor y decirle de todo. Y si es posible, le sacamos hasta los dedos. ¿Cómo va a ser, pastor? Sí, hay cristianos, gente que va a las iglesias, que todavía el viejo hombre está en ellos. Tienen su hombre del Neandertal, el viejo hombre ahí metido. Sin embargo, aquellos que son guiados y que andan en el Espíritu, el propio Espíritu Santo nos recuerda que debemos tener dominio propio. Y decidimos responder a aquel que viene mal, le respondemos con calma. Y ese pequeño acto refleja una gran victoria espiritual, si usted no lo sabía. Otro ejemplo. Mientras navegamos, aparece siempre contenido inapropiado. Navegamos por las redes y entonces aparece contenido inapropiado. La carne nos invita a continuar, porque siempre aparecen unas publicaciones o unos stickers de entre aquí, dele aquí. Y entonces la carne nos incita, continúa. Sin embargo, el Espíritu nos impulsa a cerrar la página inmediatamente. La santidad comienza muchas veces con un clic cuando decidimos no hacer algo. Otro ejemplo. Un estudiante tiene acceso a respuestas del examen, le dan un examen, él tiene acceso a esas respuestas. Nadie lo descubrirá, nadie descubrirá el engaño, tú puedes hacerlo. Sin embargo, el Espíritu Santo está en ti y el Espíritu Santo te guía a actuar con honestidad. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Prefieres una mejor calificación sabiendo de que fue un engaño? ¿O prefieres una menor calificación antes de deshonrar a Dios? Gloria al Señor. El tiempo se me ha venido encima y este tema está riquísimo de tratar. El Espíritu Santo produce en nosotros el carácter de Cristo, como dice Pablo en Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Fíjense que Pablo dice el fruto y no dice los frutos, sino dice el fruto. Por lo tanto, es una obra integral lo que hace el Espíritu Santo en la vida de creyente. Y cada una de estas virtudes que Pablo menciona, que le llama el fruto, lo que hace es reflejar la vida y el carácter de Cristo. Una vez más. Cada una de estas virtudes refleja, amados hermanos, la vida y el carácter de Cristo. Es decir, y lo pongo como ejemplo, un vecino atraviesa dificultades económicas y el Espíritu nos mueve a compartir alimentos sin esperar reconocimiento. O, por ejemplo, nuestro hijo tarda en aprender su responsabilidad y en lugar de reaccionar con desesperación, el Espíritu nos ayuda a enseñar con paciencia. Cuando estamos enseñando a nuestra esposa a manejar, por ejemplo, nos ayuda a enseñarla. Respiramos y le enseñamos con paciencia. Luego estamos cansados y alguien nos critica y entonces el Espíritu nos ayuda a controlar las palabras antes de responderle a alguien. O por ejemplo, observamos a una persona mayor cargando bolsas pesadas en el supermercado o en algún lugar y el Espíritu nos impulsa a ayudar a esa persona. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la santidad también se expresa mediante actos sencillos de servicio.
El tiempo no se detiene y ya me están haciendo señas de que debo concluir. Hemos estado hablando, amados, acerca de que el Espíritu Santo nos guía hacia la santidad y espero que esto haya sido de bendición y de provecho. Si quiere más información puede ir a nuestra página de YouTube, Mundo Cristiano IDP, darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones o también puede ir a Mundo Cristiano IDP en Spotify para que también le lleguen las notificaciones. Yo con esta me despido. Que la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes, mis amados hermanos.